La puerta nunca está cerrada. He hablado con muchas personas a lo largo de los años, jóvenes, mayores, ricos, personas con dificultades, feligreses y quienes no han pisado un santuario en décadas, y entre ellos, una pregunta a menudo surge con vergüenza silenciosa, susurrada casi como si temieran escuchar la respuesta. ¿De verdad puedo ser perdonado? La respuesta es sencilla, sí, rotundamente sí, porque el sacramento de la reconciliación no es para los perfectos, es para los que tienen el corazón roto, los heridos, los avergonzados, los que se alejaron de Dios y ahora se preguntan si aún pueden regresar. Este sacramento no es un tribunal donde te sentencian, es un hospital donde tu alma sana. Permítanme hablar con franqueza. El sacramento de la reconciliación, también conocido como confesión, es una de las expresiones más hermosas de la misericordia de Dios en la Iglesia católica. Es el momento en que una persona reconoce sus pecados ante un sacerdote, quien ocupa el lugar de Cristo, y recibe no solo perdón, sino también fuerza espiritual para comenzar de nuevo. Pero aquí está el problema. Muchas personas no lo entienden, o les da vergüenza abordarlo. Algunos creen que tienen que recordar todas las reglas, usar las palabras perfectas, o estar sin pecado para siquiera entrar al confesionario. Otros se preocupan. ¿Y si digo algo malo? ¿Y si el sacerdote me juzga? Déjame aliviar tus miedos. La reconciliación no se trata de elocuencia, se trata de honestidad, no se trata de perfección, se trata de reconciliarse. Dios está más dispuesto a perdonar que nosotros a pedir. Y créanme, como pastor, lo he oído todo. Ningún pecado me escandaliza. Ninguna carga es demasiado pesada para que Dios la pueda levantar. Y luego está la pregunta más moderna. ¿Tengo que ir a la iglesia a confesarme? No puedo simplemente decírselo a Dios directamente. Entiendo esta pregunta. Surge de la sinceridad. Después de todo, si Dios está en todas partes, ¿por qué no confesarse en la habitación, en el coche, en el silencio del corazón? La historia del sacramento, desde el cenálogo hasta la época moderna. La respuesta corta es sí, podemos y debemos hablar con Dios en todo momento. Pero el sacramento de la reconciliación no es solo una conversación privada, sino un encuentro sacramental. Es donde Dios no solo escucha tu confesión, sino que responde de manera real y tangible a través de la Iglesia y del sacerdote, que Él ha llamado. El sacerdote no perdona por su propia autoridad, sino en la persona de Cristo, y ese es un don que Cristo mismo nos dio cuando sopló sobre sus apóstoles y dijo: «A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Aún así, conozco la incomodidad, la ansiedad e incluso el miedo que puede conllevar la confesión». Por eso, este video no es solo una explicación teológica, sino un acompañamiento, un recorrido paso a paso, para ayudarte a comprender qué es realmente este sacramento, cómo acercarte a él con paz, y cómo incluso quienes se han alejado durante años pueden volver a casa. La confesión no es un ritual de vergüenza, es una celebración del regreso. Y si alguna vez has sentido que has llegado demasiado lejos, déjame decirte algo. Ahora mismo, ¿no es así? Este es el momento que has estado esperando, quizás sin darte cuenta, así que exploremos juntos la belleza de este sacramento, desde sus raíces hasta su propósito, y cómo puedes hacer una confesión humilde, honesta y sanadora. Y sí, hablaremos de lo que sucede cuando no hay una iglesia cerca, porque incluso sin edificios, la misericordia de Dios siempre está a nuestro alcance. Recuerdo que una vez escuché a un niño pequeño preguntarle a su madre después de la misa: ¿por qué la gente entra en ese pequeño cuarto de madera con el sacerdote? La madre respondió: ahí es donde la gente lleva sus corazones rotos a Dios. No podría haberlo dicho mejor. Para comprender verdaderamente el sacramento de la reconciliación, debemos remontarnos
mucho antes, a sus orígenes, no al Vaticano ni a las catedrales medievales, sino a un pequeño cenáculo en Jerusalén, donde Cristo resucitado se apareció a sus discípulos atemorizados. Según el Evangelio de Juan, después de resucitar, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo algo asombroso: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Ese momento no fue simbólico, fue Jesús transmitiendo una autoridad divina, su propia autoridad, para perdonar pecados, y desde ese momento, la Iglesia comprendió algo vital. El perdón no es algo que imaginamos, es algo que recibimos en la Iglesia primitiva. La confesión no era un asunto privado, era público. Imagínense, la gente confesaba sus pecados delante de toda la congregación. Era crudo, honesto y probablemente aterrador, pero también, curiosamente, liberador. No había escondites ni máscaras, solo la verdad. Con el tiempo, la Iglesia reconoció la necesidad de que la privacidad y la misericordia fueran inseparables. Así, la confesión evolucionó a un encuentro más personal, uno a uno con un sacerdote, bajo el sello de absoluta confidencialidad. Y así llegamos a lo que ahora conocemos, el sacramento de la reconciliación, una conversación sagrada e íntima, donde uno se sienta ante Cristo a través del sacerdote, deja sus cargas y escucha las palabras que todo corazón anhela escuchar. Estás perdonado. Permítanme compartir un momento más ligero. Una vez, un adolescente entró al confesionario y dijo: «Padre», le grité a mi Xbox, y quizá también a mi hermano. Pensó que era una tontería. Yo no, porque a Dios le importan las pequeñas cosas que revelan grandes verdades. La impaciencia, el egoísmo, el orgullo, esas son las semillas del pecado. E incluso una confesión en voz baja es música para los oídos del cielo. Ahora, quizás te estés preguntando: ¿cómo funciona esto exactamente? Permítame dividirlo en 4 pasos simples, tan fáciles que cualquiera, incluso alguien que nunca ha ido a la iglesia, puede entenderlos y seguirlos. Paso 1. Examínate antes de entrar al confesionario, o incluso antes de hablar con Dios. Necesitas un momento de honestidad. Siéntate, respira y mira hacia adentro. ¿Qué he hecho? ¿Qué he dejado de hacer? ¿A quién he lastimado? ¿Me he alejado de Dios? No se trata de culpa, sino de conciencia. Es como encender la luz en una habitación oscura. Paso 2. Arrepiéntete. La verdadera confesión comienza con un corazón sincero. No solo enumeras tus errores, sino que expresas tu pesar. Dices: sé que esto estuvo mal y quiero cambiar. Eso es arrepentimiento. Y no se trata de sentirse perfecto, sino de estar dispuesto. Paso 3. Confiésate con un sacerdote. Aquí es donde entra la valentía. Entras, te sientas y hablas. Empieza con: bendíceme, Padre, porque he pecado. Luego di la verdad. No la disfraces, no la justifiques, simplemente sé honesto. El sacerdote no gritará, no se reirá. Escuchará, y a través de él, Cristo escuchará cada palabra. Paso 4. Haz penitencia. El sacerdote te dará algo que hacer, a menudo una oración, a veces una acción. Esto no es un castigo, es una pequeña ofrenda de amor. Es tu manera de decirle a Dios: estoy decidido a cambiar, y al salir del confesionario, tu alma se sentirá más ligera que el aire. Claro que hay momentos en los que no se puede contactar con un sacerdote. Quizás estés en un lugar donde la iglesia es clandestina. Quizás estés encarcelado. Quizás estés en tu lecho de muerte. En esos momentos, la iglesia enseña algo hermoso. La contrición perfecta. Significa esto: si de verdad te arrepientes, y te confesarías si pudieras, y te acercas a Dios de corazón, Él lo ve, te escucha, y su misericordia fluye de igual manera. No es una escapatoria, es una promesa de que Dios
nunca está limitado por edificios ni fronteras, solo amor. Aún así, cuando sea posible de nuevo, siempre debemos buscar el sacramento, porque no se trata solo de perdón, sino de gracia, fortaleza, restauración, y algo que el alma anhela profundamente, la reconexión. Así que, ya sea que usted sea un creyente de toda la vida, uno que regresa después de décadas, o alguien que nunca ha puesto un pie en una iglesia, sepa esto: el sacramento de la reconciliación fue hecho para usted. Momentos de misericordia, viviendo el sacramento. Una de las escenas más impactantes que he presenciado como sacerdote no fue en una gran catedral, ni durante una misa festiva. Fue en el rincón del fondo de una pequeña habitación de hospital. Un anciano agonizaba, tenía tubos en la nariz, los ojos entrecerrados y apenas podía hablar. Su hija me susurró: «No ha ido a la iglesia en 40 años. Padre, siempre decía que no sabía cómo volver». Pero en esas últimas horas, al inclinarme y ponerle la mano suavemente en el hombro, vi algo más vivo que en mucho tiempo: lágrimas. Lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de liberación. Y cuando pronuncié las palabras de absolución, sentí que se le quitaba un peso de encima, como ver a alguien respirar de nuevo tras décadas conteniendo la respiración. Eso, amigos míos, es el sacramento de la reconciliación, un regreso, un renacimiento. Pero profundicemos en el proceso en sí, las escenas, por así decirlo, no solo como un observador externo, sino como alguien que vive cada momento personalmente. Escena 1. Examinando tu vida. Aquí es donde empieza. Estás solo, quizás en una capilla tranquila, quizás en tu habitación, tarde en la noche. Sientes algo que se agita en tu interior, una voz que dice: algo no anda bien. No lo ignoras, en cambio, haces una pausa. Te permites sentirte incómodo, enfrentarte a las sombras que has estado evitando. Este momento es sagrado, es el espíritu susurrando. Vuelve. Empiezas a recordar esa palabra dura a tu cónyuge, el egoísmo, el silencio cuando debiste haber hablado, el chisme, el compromiso, el clic que no debiste haber hecho, la frialdad en la oración, la falta de perdón a la que te aferraste como a una armadura. No estás contando pecados para cumplir una cuota, estás nombrando heridas para empezar a sanar. Escena 2. Sintiendo el dolor. No es culpa lo que te avergüenza, sino tristeza lo que te ablanda, como un padre que ve llorar a su hijo tras cometer un error, no para castigarlo, sino para abrazarlo. Empiezas a decir en tu corazón: Dios, lo siento, no solo porque me atraparon, no solo porque tengo miedo, sino porque te he lastimado y quiero volver a casa. Eso es contrición, no un sentimiento, una decisión, no la perfección, un cambio. Escena 3. Confesando la verdad, entras en la iglesia, hay silencio. La luz del confesionario está encendida. Te sientas, la mampara te separa del sacerdote, o quizás se sientan cara a cara. Tu corazón late rápido. Está bien. Dices: bendíceme, Padre, porque he pecado. Y luego hablas. Dices lo que nunca le has contado a nadie. Dices lo que te hace temblar la voz. Y luego terminas: estos son mis pecados. Lo siento. El sacerdote guarda silencio un momento, no porque esté sorprendido, sino porque escucha. Luego, con la dulzura de Cristo mismo, habla, quizás ofrece un consejo, quizás solo reza. Pero entonces llega el momento, la oración de absolución, y al levantar la mano y pronunciar las palabras: tus pecados son perdonados, completamente, completamente, para siempre, desaparecido. Escena 4. Haciendo penitencia, sales. Tus pasos se sienten más ligeros. El mundo parece diferente, no porque haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Te sientas en una banca o en tu auto y rezas la oración que te dio el sacerdote. Quizás unos Padre Nuestros,
Quizás un salmo, quizás un gesto de bondad hacia alguien a quien has lastimado. No se trata solo de completar el formulario, es participar en tu sanación. Es tu corazón diciendo, Señor, quiero empezar de nuevo contigo. Volviendo a esa pregunta tan común que escucho a menudo, ¿y si no hay iglesia? ¿Y si me quedo varado en algún lugar o el sacerdote no puede venir? Recuerda lo que mencioné antes. La contrición perfecta es el dolor sincero que surge, no porque temas al infierno, sino porque amas a Dios y odias haberle hecho daño. En ese momento, si confiesas tus pecados directamente a Dios, con el deseo de ir a la confesión sacramental lo antes posible, eres escuchado, eres abrazado. No estás abandonado. Dios no está limitado por el espacio. Su misericordia no se limita a vitrales y velas, pero el sacramento es la señal visible y ordinaria que nos ha dado, y cuando esté disponible, debemos acogerlo, porque nada, en realidad nada, se compara con escuchar esas palabras pronunciadas por la Iglesia. ¿Estás perdonado? Vete en paz. La última palabra de un pastor. Dios te escucha. Incluso aquí, a menudo imagino este canal, este pequeño espacio digital, no como un simple video más en tu lista de reproducción, sino como una capilla sin paredes, un lugar donde almas de todo el mundo podrían entrar, no por rutina, sino por inquietud. Y si estás aquí ahora mismo, escuchando estas palabras, quizá es porque has llevado algo dentro durante demasiado tiempo. Quizás te hayas dicho a ti mismo, quiero confesarme, pero ni siquiera sabría por dónde empezar. O peor aún, no merezco ser perdonado. Déjame hablar con esa voz en ti, la que duda, la que está cansada, la que se siente demasiado perdida. No estás demasiado perdida, y no tienes que ser perfecta para volver a Dios. Solo tienes que ser honesta. Como pastor, he escuchado cientos, quizás miles, de confesiones. Cada historia es diferente, pero la esencia siempre es la misma. Un corazón humano, anhelando paz, temblando de miedo, esperando misericordia, y cada vez, Dios la concede en este momento, si cierras los ojos y recuerdas tus pecados. No solo para sentirte avergonzado, sino para desear un cambio. Entonces, incluso a través de este video, incluso a través del aire digital, estás comenzando un acto santo. Quiero que sepas esto. Incluso antes de entrar a una iglesia, Dios ve la dirección de tus pasos, ve tu deseo de ser completo, ve tu anhelo de reconectarte con Dios, y ese anhelo en sí mismo es gracia. Permítanme guiarlos a través de una sencilla oración antes de la confesión. No una oración elaborada, sino una extraída directamente de las Escrituras y de la dolorosa verdad del alma. Puedes orarlo así: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Te confieso mis pecados, los que recuerdo y los que no. Me arrepiento profundamente de haberte ofendido, a quien amo sobre todas las cosas. Resuelvo firmemente, con la ayuda de tu gracia, no pecar más, evitar las ocasiones cercanas de pecado y buscarte con todo mi corazón. Perdóname, Señor, y devuélveme a tu luz. Amén. Si oras con sinceridad ahora mismo, ya has abierto la puerta. Ahora, entra, pide cita con tu párroco. Confésate en cuanto puedas. O si tus circunstancias aún no lo permiten, mantén esa intención con seriedad y confianza. Dios lo recibe. Y cuando hayas completado tu confesión, cuando regreses al mundo como alguien recién perdonado, puedes rezar esta oración final. Gracias, Señor, por tu misericordia infinita. Gracias por la cruz, donde mis pecados ya fueron pagados en su totalidad. Ayúdame ahora a caminar en libertad, a vivir en gracia y a ser una luz para quienes aún temen volver a casa. Que tu paz guarde mi corazón y que tu espíritu fortalezca mis pasos. Amén. Ahora, antes de terminar, quiero decirles algo, no solo como pastor, sino como alguien que camina a su lado
Si alguna vez se sienten demasiado avergonzados o demasiado perdidos para hablar de sus pecados en voz alta, vengan aquí. Este canal es un lugar de sanación, un lugar para aprender a hablar con Dios de nuevo. Y siempre estaré aquí, escuchándote, orando y acompañándote en este camino. No tienes que hacer esto solo, porque al final eso es la confesión. No es solo un acto, es un regreso a casa, y Dios ya está esperando en la puerta.